Muy buenos días, hermanos. Reciban un cordial saludo de parte de los ancianos de la iglesia a todas las localidades. Les hemos extrañado en estos días que no nos hemos podido reunir, pero no por eso vamos a dejar de compartir con ustedes la palabra. Hoy para mí es una bendición poder estar compartiendo con ustedes el mensaje que el Señor ha puesto en mis labios en esta mañana. Pero antes de empezar, hermanos, quisiera hacer una oración. Y ustedes también desde sus casas hagan una oración conmigo. Padre, en esta hora pedimos que seas tú, Señor, el que uses mis labios, mi mente, abras mi boca, Señor, para hablar tu palabra. Sabemos que esta mañana, Señor, tú nos hablarás y tú nos traerás, Señor, bendición por medio de tu palabra. Hoy, Señor, queremos ser llenados de ti, Padre. Gracias por este privilegio que nos has permitido, Señor, de compartir de este mensaje. En el nombre de Jesús, Señor, hablaremos la palabra. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a abrir nuestras Biblias ahí en el libro de Lucas, en el capítulo 7, y vamos a darle lectura del verso 1 al verso 10. Tiene un subtítulo arriba en nuestra Biblia que dice: Jesús sana al siervo de un centurión. Y ya muchos de ustedes o de nosotros conocemos este pasaje de este centurión, pero para estar más metidos en la historia, vamos a leer hasta el verso 10. Dice la palabra así, Lucas 7, del 1 al 10. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre, puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Bien, como ya les dije antes, conocemos la historia de este centurión, pero para los que no conocen o qué significa un centurión es un soldado el cual está a cargo de 100 soldados abajo de él. Esto nos lleva a que él era un personaje muy importante, que tenía un grado superior, y a esto se le llamaba centurión. Antes, pues, para poder ser centurión tenían que pasar ciertas pruebas, como las que pasan para ir escalando y tener esos grados que los soldados o los grandes capitanes van obteniendo. Pues el centurión era quien se encargaba y tenía al cargo a 100 gentes. Y entre los que tenía a su cargo, él tenía un siervo. Y nos narra la historia que este siervo estuvo a punto de morir. Pero vamos a ver algunas de las cualidades que tenía este centurión. Pero quisiera confirmar con ustedes el título de nuestra palabra: cuando la fe no es suficiente. Cuando la fe no es suficiente. Nos vamos a como que encontrar aquí una serie de cosas, porque este centurión tenía mucha fe. Pero vamos a ver,
porque el título, así cuando la fe no es suficiente. Primero, vamos a ver algunas de las cualidades que tenía este centurión. Este centurión vemos que era una persona muy noble. Primero, pues tenía compasión. Yo creo que no solamente de su criado, de su soldado, sino también yo creo que tenía compasión de la gente. Pero también dice que aún siendo él un centurión, un soldado romano, tenía mucha influencia sobre los judíos, a tal grado de que él, con su poder que él tenía, con su autoridad que él tenía, dice que construyó una sinagoga. En el verso 5 dice, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Hemos oído hablar de mucha gente que a veces no es relativamente cristiana o ha aceptado al Señor completamente, pero ha ayudado a la construcción de algunos templos o al proyecto que tiene alguna iglesia, llámese de evangelización, llámese de ir a llevar alguna ayuda a los hermanos. Conocemos a mucha gente que hace este tipo de cosas, y este centurión es digno de que, pues, aún los mismos judíos de los ancianos, ¿cómo les puedo decir? Hablaron por él. Dice que intercedieron por él para que, porque él les dijo, mi siervo está enfermo. Y le dijo a uno de dice que a los ancianos de los judíos, que rogaron a Jesús para que él sanara a su siervo. Dice, cuando el centurión no haya hablar de Jesús, le envió unos ancianos, en el verso 3. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniesen y sanase a su siervo. Yo creo que estos judíos también tenían en alta estima a este centurión, porque sabían las cosas buenas que había hecho con ellos. Dice que les había construido una sinagoga. Entonces, a pesar del grado que tenía, no habló con su autoridad que él tenía, sino que rogando les rogó. Esto demuestra que era una persona que tenía mucho respeto hacia los judíos. El verso 4 dice, y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole, le dijeron a Jesús, es digno de que le concedas esto. ¿Cuál es esto? De que su siervo fuera sano. Porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Dice el 6, y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Aquí viene algo bien importante. Cuando el Señor Jesús ya va a la casa de este centurión, ya había enviado a unos ancianos. Después, ya cuando dice que iban a llegar a la casa, vuelve a enviar a otros soldados y les dice, díganle que no soy digno de que venga a mi casa. Aquí muchas veces, para poder entender esto, primero analicemos qué es la palabra digno o indigno. Él era indigno, dice, porque no soy digno, entonces era indigno. ¿Qué nos hace ser indignos, hermanos? El pecado es el que nos hace ser indignos. Probablemente Jesús iba a ir a la casa, pero a lo mejor se iba a encontrar con una serie de cosas que a lo mejor a Jesús no le iban a gustar, o él mismo se hacía esas conjeturas, el soldado, el centurión.
no soy digno, pues no, yo sí he ayudado a los judíos, pero no me atrevo a que Jesús venga a mi casa. A veces así nos pasa a nosotros, hermanos. Cuando estamos en pecado, cuando estamos pasando situaciones vergonzosas, a veces decimos, no soy digno de que el Señor me mire, no soy digno de que el Señor venga a mi casa. En una ocasión nos invitaron a una casa de un hermano, pero cuando llegamos a la casa, empezó, bueno, él ya se había preparado, pero empezó a tapar ciertas cosas en sus paredes, porque en ellas también tenía ahí unos cuadros, unas como altares, que no eran agradables a lo que nosotros profesamos. Él tenía pues ciertos dioses que todavía no los quitaba de su casa y los tapó, pero aún así nos invitó a su casa. Pero muchas veces, a veces nosotros no queremos que algún hermano nos visite a nuestra casa, porque hay cosas desagradables todavía ante los ojos de Dios. No sabemos la situación porque este centurión ya no quiso que Jesús llegara hasta su casa. Se perdió una grande oportunidad de hablar frente a frente con Jesús. También conocemos en la historia de otro centurión, de Cornelio. Dice que hacía ofrendas a Jesús y sus ofrendas y sus oraciones dice que fueron escuchadas. Este centurión Cornelio también dice que él sí invitó a Pedro a que fuera a su casa y para que estuviera con sus íntimos, con su familia. Pero este centurión, del que estamos hablando ahorita, él mismo dijo, no soy digno. A veces el pecado nos hace alejar, no nos hace ver cara a cara al hermano o a Jesús. No sé cuál sea tu situación. Muchos decimos no soy digno o al revés. También muchos decimos no, pues yo soy muy santo, que tampoco necesito a Jesús, yo estoy bien. Tenemos, hermanos, que invitar a Jesús. Conocemos la historia de Zaqueo. La historia de Zaqueo nos muestra que era un hombre pecador, pero cuando Jesús le dijo, Zaqueo, esta noche voy a estar en tu casa, yo creo que Zaqueo, él sabía su situación en la que se encontraba, pero yo creo que con mucha emoción, con mucha expectativa, Zaqueo le abrió las puertas a Jesús. Dice que pues Zaqueo era un hombre publicano, la cual la gente pues no lo quería, lo veía con malos ojos a Zaqueo. Y vemos que Zaqueo dice, y si en algo he defraudado a alguien, se lo voy a devolver 4 veces más. Pero este centurión tuvo la oportunidad de ver a Jesús cara a cara y no lo hizo. Muchas cosas yo creo que él tenía, no quería un compromiso. No quería un compromiso. Yo creo que hay hermanos a veces que ayudan a la iglesia, hacen muchas cosas. Sabemos de personas conocemos de presidentes municipales que cuando se va a hacer un templo, pues hacen gestiones para que se ayude a la construcción de ese templo. Pero no quieren saber más a fondo de Jesús. Conocemos también de hermanos que pues nos sorprenden o a veces hasta hacen más de los que estamos en casa, de los que estamos en la iglesia. Pero este centurión tenía una fe muy grande,
En el verso 9 dice, al oír esto Jesús se maravilló de él. Él tenía mucha fe en que Jesús podía sanar a su siervo. El verso 7 otra vez lo dice, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Muchos nos calificamos indignos. A muchos decimos que somos muy dignos, pero todos necesitamos recurrir al Señor Jesús. A este centurión no le bastó solamente su fe, sí le bastó su fe para que su siervo fuera sano. Muchos yo creo que hemos ejercido esta fe y hemos obtenido la respuesta que hemos pedido al Señor. Muchos han sido sanados, muchas sus peticiones han sido contestadas, pero están lejos de Jesús. No sé cuál sea la situación de cada uno de nosotros, pero veamos lo que dice más adelante. Este centurión tuvo una fe, pero una fe sin cercanía. No fue suficiente creer. Necesitamos acercarnos a Jesús. Podemos seguir enumerando muchas cosas positivas que hizo este centurión. Tenía un buen carácter. No maltrataba a sus esclavos o a sus menores. Estaba preocupado por uno de ellos. Siendo romano, se llevaba bien con los judíos. Este construyó una sinagoga. Era un buen hombre. Él tenía poder, pero algo internamente le faltaba. Le faltaba conocer quién era Jesús. Solamente oyó hablar de él, pero no conoció a Jesús. Hoy queremos hacer una reflexión en cada uno de nosotros. Muchos nos sentimos indignos. ¿Qué es la indignidad? Dice que la indignidad es un sentimiento de vergüenza. Aquello que nos hace creer que tenemos poco valor. 2 veces dijo este centurión, no soy digno. El pecado nos separa de Dios. El pecado nos acusa. El pecado dice, eres tan pecador que no mereces el perdón. Pero tenemos un Padre que siempre está con los brazos abiertos esperándonos a que volvamos a casa. Aún en medio de nuestros errores, debemos de reconocer al Señor sobre todas las cosas. Este centurión perdió una gran oportunidad de ver a Jesús. Él tuvo mucha fe, pero no tuvo cercanía. Vamos a ver la otra parte, otra de algo que decimos, ahora muchos estamos cerca de Jesús, pero no tenemos fe. En el libro de Mateo, en el capítulo 13, en el libro de Mateo, en el capítulo 13, del 54 al 58 dice, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene este sabiduría? ¿De dónde tiene esta sabiduría y estos milagros?
¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas las cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Aquí pasa lo contrario. Ellos estaban cerca, ellos probablemente en el camino se cruzaban con Jesús. Conocían a sus hermanos, conocían a sus hermanas, conocían a su padre. Dicen: ¿no es este el hijo del carpintero? La gente conocía a Jesús, pero no creían en él. A grado dice que la palabra en el verso dice: y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Es asombroso que aún Jesús estando con ellos no creyeron en él. El centurión no estaba y creyó, pero no quiso ver a Jesús cara a cara. No quiso que Jesús entrara en su casa. Y aquí está Jesús con la gente, pero ahora la gente no cree en Jesús. Algo difícil, pero vemos también otra. Marcos 9:17. Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene espíritu inmundo, mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va sacando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráedmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayó en tierra, se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo: desde niño, y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Aquí vemos esta historia, el padre de este muchacho hablando con Jesús cara a cara y le cuenta toda la historia que le pasa a su hijo. Pero tampoco cree. Le dice, pero en el verso 22 dice: pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros. O sea, yo sé que eres Jesús, pero si puedes hacer algo. Y Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Estaba hablando con Jesús y no creía. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Algo importante. Primero no creía, pero aún en medio de todo, él le dijo a Jesús: ayuda a mi incredulidad. Ayúdame, Señor. Es bueno reconocer que a veces no tenemos fe. No tenemos fe, pero en medio de esa incredulidad podemos decir: Señor, ayúdame. Ayúdanos, Señor. No tenemos fe. Marcos 9, del 17 al 29. Esto es lo que nos narra de este muchacho, a donde el padre de este muchacho reconoció la incredulidad de él mismo. Pero Jesús mismo le dijo: al que cree, todo le es posible. Ayuda a mi incredulidad, Señor.
tenemos que nosotros, hermanos, estar conscientes de que a veces no tenemos mucha fe, pero sí es válido reconocer y decir: Señor, ayuda a mi incredulidad. No sé en qué situación estemos pasando. ¿Tenemos fe? ¿Hemos recibido los milagros? ¿Hemos recibido las peticiones que hemos pedido? Pero no queremos nada con Jesús. O estamos con Jesús y lo conocemos, pero no aceptamos lo que el Señor nos dice. Hoy el Señor nos dice que tengamos fe, pero no es suficiente solamente la fe, hermanos. Tenemos que tener fe y estar cerca de Jesús. Estar cerca de Jesús y tener fe. ¿Cuántos quisiéramos tener esa fe de ese centurión? Cuando estemos en los momentos difíciles, cuando algún familiar está enfermo, recurrir a los ancianos y ir y decirles: oren por mi hijo, por mi esposa, por mi hermano. Pero hoy tenemos esa oportunidad de que Jesús entre en nuestra casa. No solo a nuestra casa, sino que también entre en nuestros corazones. Y con esa fe tener una responsabilidad. Muchos solamente van por el milagro. Muchos conocieron a Jesús solamente por los milagros, pero no tuvieron un encuentro con Él. En esta mañana, hermanos, solamente quiero dejar esto en sus corazones, que a veces la fe no es suficiente. Necesitamos, hermanos, un compromiso con Dios. Necesitamos estar más comprometidos con Dios en la iglesia, en la familia, con los hermanos. Porque a veces solamente vamos, cantamos, pero no hay un encuentro directamente con Jesús. Yo te animo, hermano. Yo también quiero tener esa fe, pero quiero tener esa cercanía con Jesús. En estos momentos, en este tiempo, tal parece que nos hemos relajado. Tal parece que no es un pretexto de que no nos estamos reuniendo y nos hemos alejado de Dios. Pero yo les exhorto a los jóvenes: sigan leyendo, jóvenes. Tienen un compromiso. Los matrimonios de las iglesias, de nuestra iglesia, sigan reuniéndose, sigan leyendo. Busquemos a Dios. Tengamos fe y tengamos esa cercanía. Porque a veces la fe no es suficiente. Ahí en el libro de Santiago, ya con esto termino, hermanos. El libro de Santiago, en el capítulo 2, Santiago capítulo 2, nos dice 2:19. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. También los demonios creen y tiemblan.
Pero hoy la fe no es suficiente, hermano. Tenemos que dar el siguiente paso. Con esta palabra, hermanos, yo los bendigo. Y juntos, hermanos, juntos vamos a lograr a que nuestra fe y la cercanía con Jesús, para ser uno con Él, no solamente estar de palabra, sino también estar en el Espíritu. Los animo, hermanos, los bendigo en el nombre de Jesús. Reciban un saludo otra vez, hermanos, de parte de los ancianos, y muy pronto nos veremos. Espero que ya pronto podamos reunirnos otra vez y empezar nuestros discipulados y empezar nuestras reuniones. Dios les bendiga.